Hola, mi nombre es José Luis Zúñiga, yo soy médico, pediatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Vamos a revisar el control de salud infantil en dos partes. Una primera parte vamos a ver los aspectos teóricos, las bases del control de salud infantil, los componentes y pasando por la generalidad del control de salud independiente de la edad. Y en la segunda parte vamos a revisar con más detalle el control de salud infantil del mes de edad. Vamos a partir con un caso clínico que la idea es que al terminar la primera parte, luego de revisar los aspectos teóricos y las bases del control de salud infantil, podamos identificar algunas situaciones, algunos riesgos que nos permitan de una u otra forma hacer una intervención. Dice, madre de 17 años acude con su hija de 28 días de vida a su control sano. Se alimenta con lactancia materna y fórmula de inicio 60 ml 2 veces al día. Duerme en su cuna de lado o boca arriba. La madre se siente sobrepasada, cansada, sin ganas de salir de su casa ni ver a nadie. Los objetivos de la clase son reconocer los objetivos del control de salud infantil, identificar los controles de salud infantil que debe realizar el médico, identificar los diagnósticos a plantear al terminar la actividad y las indicaciones específicas del control de salud infantil, y, como les decía, revisar en detalle el control de salud infantil del mes de edad. Los contenidos de la clase, para poder cumplir con los objetivos planteados, es revisar la definición y las generalidades, los objetivos, los recursos necesarios, el calendario según el programa nacional ministerial, los diagnósticos e indicaciones a los cuales debemos llegar y el control de salud infantil del mes de edad. No vamos a tratar en esta presentación, pero debiera ser material de revisión de cada uno, los controles de los NANEAS. Los NANEAS son los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Por ejemplo, niños y niñas y adolescentes con alguna condición permanente, tales como una genopatía, como el síndrome de Down, o un trastorno del desarrollo, como los trastornos del espectro autista, etcétera, que van a tener, aparte de las características para todos los niños en un control de salud, van a tener características especiales dependiendo de cuáles son las alteraciones que se van viendo en sus condiciones o trastornos. Tampoco vamos a tratar ahora el control adolescente. Hay una parte dentro del curso en que lo van a ver con detalle. Y tampoco vamos a ver el detalle de los controles por cada edad, excepto, ya les mencionaba, el del recién nacido. Vamos a mencionar solamente, pero no vamos a ver el detalle del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, el PNAC, del Programa Nacional de Inmunizaciones, el PNI, los distintos protocolos y test que se deben aplicar en los controles según edad, ni vamos a ver en detalle las guías anticipatorias. El control de salud infantil es lo mismo que la supervisión de salud infantil o control del niño sano. Para avanzar, quiero plantearles un concepto que en nuestro país por lo menos ha quedado un poco olvidado. Sin embargo, debiéramos tenerlo bastante presente porque está directamente relacionado con esta actividad y bueno, con
en general con el control de salud y con las actividades de salud del niño fuera del hospital, en la parte ambulatoria, en atención primaria en especial. Y este concepto es la puericultura. Es interesante considerar que en otros países, como en Venezuela, por ejemplo, es un área bastante fuerte dentro de la formación, tanto del pregrado como del posgrado en pediatría. Y bueno, en Chile probablemente estamos un poco al debe en eso. La puricultura es el cuidado del niño sano y el fomento de la salud del niño sano. Y tiene muchos aspectos a considerar. Bueno, obviamente el niño en sí y cómo se distintos aspectos de su cuidado y fomento de salud. Por ejemplo, el juego, ¿ya? La higiene, la alimentación, el... Bueno, acá hay un colado, pero debería ser idealmente para el inicio de la alimentación complementaria algo más natural, ¿cierto? Pero finalmente la alimentación complementaria, las vacunas, los controles de salud en sí y la lactancia materna, por supuesto, que es un tema y es una situación, es una forma, bueno, va más allá de solamente la alimentación, sino que es una forma de nutrir en todos sus aspectos al niño y niña en la primera infancia y que forma parte importante, en especial en el fomento, ¿cierto?, de la salud. El control de salud infantil es el eje para controlar el adecuado crecimiento y desarrollo, ¿ya?, de los niños. Bueno, de aquí en adelante cuando diga niños, me voy a estar refiriendo a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? El concepto de crecimiento habitualmente en pediatría lo aplicamos al crecimiento somático, al aumento de peso, de estatura, a la maduración biológica. En cambio, el concepto de desarrollo lo tendemos a aplicar más bien a la maduración y la adquisición de las habilidades neurológicas, principalmente, ya relacionadas con la motricidad tanto fina como gruesa, el lenguaje, la socialización, ¿ya? Entonces, eso, habitualmente van a encontrar ustedes en pediatría estos dos conceptos, crecimiento y desarrollo, y se refieren a eso. El control de salud infantil es una actividad que debe desarrollarse abordando las áreas biomédicas, física y también psicosocial, que no debemos olvidarla nunca. Tendemos a veces, digo yo, como sistema de salud, como sistema como equipo de salud muchas veces, a enfocarnos en lo biomédico y lo físico. Y lo psicosocial es una parte tremendamente importante. Y por último, dentro de las generalidades, entender que el control de salud infantil nos va a permitir eh, vigilar, ¿cierto?, un adecuado crecimiento, desarrollo y en todas sus áreas a través del fomento de hábitos de vida saludable y esto directamente relacionado con la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya?, tal como la obesidad infantil y todas sus comorbilidades asociadas. Los objetivos tienen que ver mucho con los conceptos recién mencionados, son promover la salud de los niños tanto física, emocional, intelectual y psicosocialmente. Vigilar un desarrollo, ya les mencionaba yo, ¿cierto?, relacionado con los conceptos de maduración neurológica y lograr hitos y logros en su desarrollo neurológico del intelecto. Prevenir y si no se logra prevenir, detectar precozmente distintas enfermedades de todas estas áreas. Establecer una relación de confianza con el, el componente o el personal quien esté realizando, del equipo de salud que esté realizando el control de salud. En este momento estamos dirigiéndonos especialmente a, ¿cierto?, desde el punto de vista del médico, pero ya iremos a ver que no es solo el médico el que realiza el control de salud infantil.
Y esa relación de confianza en realidad debe llevarse y debe dirigirse hacia los cuidadores del niño, madres, padres, abuelos, tíos y la familia en general. Y obviamente lograr también una relación de confianza en la medida que el desarrollo eh, intelectual y de socialización del niño lo permita con el mismo niño. Y un último objetivo planteado para el control de salud infantil es lograr impactar en la familia y finalmente en la familia y en la comunidad. Al lograr a través de todo esto hacer llegar a la sociedad a individuos sanos en todo su espectro de lo que significa la salud, ¿ya? En todas las áreas. Eh, Programa Nacional de Salud de la Infancia de 0 a 9 años es uno de los ejes también que nos permite eh, o que nos da las directrices para las actividades de control de salud infantil. Obviamente este programa en esta edad, en este rango de edad de 0 a 9 años. ¿Qué pasa después de eso? Sigue habiendo control de salud, pero ya entra en el ámbito del adolescente, ¿ya? Las actividades que se incluyen en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, ya dentro del sistema de protección a la primera infancia, que es el Chile Crece Contigo, se los voy a volver a mencionar, parten desde la gestación con actividades de promoción de salud, incluyendo algunos controles, ¿cierto? Varios controles prenatales. El programa de apoyo al recién nacido en el posparto inmediato. Y desde el nacimiento en adelante con diversas actividades hasta los 6 años, ¿cierto? Ahí establecemos un paréntesis porque estas actividades de control de salud infantil hasta los 6 años se desarrollan en los centros de salud, ¿ya? Básicamente en los centros de salud familiar, los CEFAM. Y de aquí en adelante se realizan en los establecimientos escolares, en los cuales los niños están insertos, por lo tanto ya entra el programa de salud escolar. Pero es todo un continuo finalmente que con los mismos objetivos. Hay prestaciones universales para todos los niños y las niñas, ¿ya? Independiente de su condición o de sus vulnerabilidades. ¿Ok? Los controles de salud propiamente tal, diversos talleres, las consultas nutricionales, ¿ya? Y diversas actividades promocionales y preventivas, en especial talleres, ¿eh? Pero además, aquellos niños y niñas que tengan algunas vulnerabilidades, tanto biomédicas como psicosociales, van a tener actividades dirigidas a sus condiciones, a sus vulnerabilidades, ¿ya? Tanto en la prevención o en la rehabilitación, que incluyen planes de intervenciones de salud familiar, consultas de morbilidad general o de especialidad y visitas domiciliarias y todo con una orientación especial. Por lo tanto, para todos los niños sin hacer diferencia, hay prestaciones universales, pero también prestaciones específicas para aquellos que tienen algunas condiciones o vulnerabilidades. ¿Dónde se realiza el control de salud infantil? Ya se lo estaba mencionando hace un minuto. En los centros de salud de atención primaria, que son básicamente los CEFAM, los centros de salud familiar, y en menor número en los CECOF, los centros comunitarios familiares, que son un poco más pequeños en cuanto a tamaño a la cantidad de integrantes del equipo de salud que trabajan, pero con el mismo enfoque, ¿ya? Hacia la atención de salud rural también se incluyen las postas de salud y eventualmente las estaciones médico-rurales. El Ministerio de Salud es la entidad del gobierno que va a estar regulando que se lleve a cabo
el control de salud infantil y que se cumplan los objetivos del Programa Nacional de la Infancia, ¿ya? Con enfoque integral. Ahora, los centros de salud en atención primaria tienen una doble dependencia. Una dependencia técnica del MinSal, pero la dependencia administrativa, habitualmente, de las municipalidades, que son quienes administran los centros de salud en atención primaria. Ahora, en los centros de salud públicos, ya les mencionaba los CEFAM, los ECOS, se atiende un porcentaje importante de nuestra población. En general, ahí va a atenderse la población que tiene como la previsión de salud el, el sistema de seguro público, que es FONASA, Fondo Nacional de Salud. ¿Ya? El 70% de la población en Chile está en FONASA. Y más o menos el 70% se atiende en, este, en, en los centros de salud primaria, siguiendo el programa nacional, la directriz del Programa Nacional de Salud de la Infancia. Existe entre un 20 o un 30% de niños que pertenecen a familias que no tienen FONASA como un seguro de salud, sino que tienen seguros de salud privados, la GISAPRE, ¿ya? Y se van a atender en centros de salud privados o en consultas privadas particulares, ya sean centros de salud grandes de empresas conglomerados que suman muchos centros en distintos lugares del país o consultas privadas más pequeñas. Debieran cumplirse los mismos objetivos, ¿cierto? Pero la verdad es que no hay ninguna regulación respecto a lo que se hace técnicamente en los centros de salud privados en las consultas, ¿ya? El- en los centros de salud privados también se debe cumplir la entrega del Programa Nacional de Alimentación Complementaria y de las órdenes del Programa Nacional de Inmunizaciones. Esto se hace en la parte privada entregando un documento, un certificado que acredita que están en control y que se puede entregar los productos del Programa Nacional y las vacunas que, por ejemplo, en el mismo CEFAM, aunque sea un niño con la previsión de salud ISAPRE, se la puede colocar en su CEFAM sin costo, porque el Programa Nacional no tiene costo para nadie, ¿ya? O eventualmente en vacunatorios privados donde se les cobra un, un monto por la administración solamente de la vacuna, ¿ya? La, la iniciativa Chile Crece Contigo es un subsistema que involucra a muchas áreas del quehacer eh, gubernamental. Está relacionado con salud, evidentemente, pero también con educación, con desarrollo social. Y finalmente, en este minuto, está funcionando unido ya a los centros de salud en atención primaria. Hubo un momento cuando partieron con el Chile Crece Contigo que estaba como un poco en paralelo, pero ya está bastante claro el funcionamiento, que es básicamente son los mismos profesionales que y el Chile Crece Contigo lo que hace es podríamos decir, apoyar y aportar con algunos elementos y algunas actividades, pero que van a dar finalmente al mismo programa nacional y al mismo control de salud infantil. Es interesante destacar que en el Chile Crece Contigo se intenta, entre otras cosas, mantener y respetar la identidad, por ejemplo, étnica de las familias y sus hijos. Y hay material orientado a distintas etnias en nuestro país. Por ejemplo, Aymara, Rapanui y Mapuche. ¿Quiénes tienen acceso y derecho al control de salud infantil?
todo niño residente en Chile, independiente de dónde haya nacido, inscrito en un centro de salud de atención primaria, ¿ya? Hay que considerar en este minuto, sobre todo en que tenemos un fenómeno importante y fuerte de inmigración, en que, bueno, se pueden dar dos situaciones: que venga un niño extranjero, nacido en el extranjero de fuera, con padre extranjero, o inmigrantes, ¿cierto? O padres inmigrantes, o padre o madre inmigrante, eh, que están en Chile, pero que su hijo nace en Chile. Bueno, al nacer en Chile inmediatamente toma la nacionalidad chilena. Pero independiente de eso, tienen derecho, una vez que se inscriban en el centro de salud, a todas las prestaciones que incluye el Programa Nacional de la Infancia y el Chile Crece Contigo, que se suman, y a todos los controles de salud infantil con sus actividades. ¿Cuándo se realiza? ¿Con qué regularidad? Bueno, desde el momento desde el nacimiento, ¿cierto? Empieza a calendarizarse los controles de salud, siendo el primer control que debería tener el niño junto a su madre el control de la vida, idealmente a los 10 días o antes de los 10 días de vida, el control del mes, y luego vienen controles que van variando: 2, 3, 4, 5, 6, a los 8, 12, 18 meses, 2 años, 3 años, 3 años y medio, 4, 5, 6 años. Este es el último control, antes de cumplir los 6 años, que se realiza en el centro de salud, y de los 6 años en adelante en el establecimiento educacional, ¿cierto? El control del escolar. ¿Cuántos controles de salud infantil realiza el médico en forma obligada o en forma exclusiva, más que obligada? De todos esos que vimos ahí en ese calendario, solo dos: el control del mes y el control de los 3 meses. ¿Ya? Eso en la norma técnica del programa de salud infantil se especifica que son controles que debe realizar exclusivamente el médico, y que lo cual no significa que en los otros controles no pueda realizarlos, pero como en la atención primaria se trata de priorizar y dar una gestión lo más adecuada posible de las horas médicas, muchas veces se termina haciendo solo estos controles por médico, el resto de los controles principalmente por enfermeras, ya les decía, el primero por la matrona, nutricionista que va al año y 3 años y medio. También hay control dental, control algunos por educadora de párvulos, algunos por kinesiólogos, ¿ya? Y algunos por técnicos paramédicos. Al momento de llegar a un control de salud infantil, los niños llegan con este cuaderno de salud, o llamado también coloquialmente el carnet de niño sano. A los niños y niñas que nacen en un hospital independiente, que sea en, en una modalidad institucional, en sala común, o en modalidad libre elección, por ejemplo, en un hospital pero en pensionado, y los niños que, independiente de su previsión, ya sean FONASA o ISAPRE, si nacen en un hospital, se les entrega los elementos del programa de apoyo al recién nacido, ¿ya? Un ajuar, una cuna, ¿cierto? Un elemento para hacer porteo, y también este cuaderno de salud, ¿ya? Si el niño, aunque sea FONASA, pero por ejemplo nació por libre elección en una clínica, comprando el programa, qué sé yo, no va a tener este cuaderno de salud, ¿ya? Que se entrega en el hospital. ¿Qué es lo que tiene este cuaderno de salud o control SAC? Tiene donde llenar los datos personales, ¿cierto? De la familia, del nombre, de dónde nació, de la gestación, ¿cierto?
el nacimiento propiamente tal, las características del parto y del posparto inmediato, los exámenes en el periodo recién nacido, el egreso a la alta desde la maternidad, y luego vienen eh, los espacios para los controles que están calendarizados según lo vimos anteriormente. Eh, Tiene los espacios para que no nos equivoquemos con el nombre de quien realiza el control, la fecha, parámetros antropométricos, el diagnóstico nutricional que debemos anotar acá como tal, ¿ah? No n ni más uno ni menos uno, sino que el diagnóstico nutricional, eutrofia, sobrepeso, riesgo, etc. Diagnósticos no nutricionales y las indicaciones, ¿ya? Y también acá van anotados cuáles son los instrumentos, las escalas o protocolos que hay que aplicar, ¿ya? Y cuál es el resultado. Entonces, es muy difícil que nos olvidemos porque está ahí y tenemos que necesariamente completarlo. Y la fecha del próximo control. Y así va en cada control con el espacio para lo que debemos hacer. Estos son algunos de los protocolos o instrumentos que se aplican, ¿ya? Según la edad, el protocolo neurosensorial, que evalúa el área de desarrollo neurosensorial, entre el mes cumplido y antes de cumplir los 2 meses, la pauta breve de desarrollo psicomotor, el test completo de desarrollo psicomotor en estas tres fechas, 8, 18, 36 meses, la pauta de observación de la relación vincular o pauta de apego, los 4 y 12 meses, y la escala de Edimburgo de evaluación de depresión postparto a los 2 y 6 meses. Durante el transcurso de los controles de salud infantil se va también aplicando, administrando las inmunizaciones del calendario de vacunación o de inmunizaciones y que ya les mencionaba, acá está en forma muy general. El detalle de esto lo van a ir viendo ustedes en sus clases, también lo van a tener que ir repasando. Parte con el recién nacido, que se pone la BCG y desde el año pasado también se agrega la hepatitis B. El, Luego de los 2, 4 y 6 meses con la hexavalente, en la que va la hepatitis B, ¿cierto? Desde hace tiempo, pero como el periodo recién nació solo desde el año pasado. La neumocócica conjugada, que se aplica a los 2 y 4 meses para todos los niños, y a los 6 además a los prematuros. A los 12 meses la 3 vírica, la meningocócica conjugada y un refuerzo de la neumocócica de esta misma. A los 18 meses la hexavalente, la misma que iba acá. Se agrega la hepatitis A, la vacuna varicela, que es la más nueva, que se incorpora este año. Se supone que se incorporaba el segundo trimestre de este año. Sin embargo, ha sido aparentemente postergada un poco dada la contingencia de lo que se está viviendo en la salud de nuestro país y en la salud mundial, bueno, por el COVID-19. Pero debiera prontamente incorporarse la vacuna contra la varicela, ahí a los 18 meses. Y la vacuna fiebre amarilla, como dice acá, pero solamente, eh, exclusivamente en Rapa Nui, en Isla de Pascua, no en ninguna otra parte del país. Y luego viene la vacunación escolar, como dice acá, que desde los 18 meses se salta y estas vacunas se colocan en los establecimientos educacionales, en primero, cuarto, quinto y octavo básico. También hay vacunaciones del adulto que están relacionadas finalmente de una u otra forma con el niño porque están en su entorno y también sirven para cuidarlo. Por ejemplo, la vacuna de DTP o celular y que tiene principalmente, bueno, tiene componente de difteria, tétanos y tos convulsiva, pero es la tos convulsiva o coqueluche la que nos interesa porque de esa forma, al vacunar a la madre embarazada, va a traspasar anticuerpos al bebé en gestación y también va a permitir que los primeros meses, cuando se está recién administrando la hexavalente y todavía recién está empezando la respuesta inmune a esta vacuna,
eh, vaya ya con una protección extra que le traspasó la madre. Y para las personas, los adultos mayores, la neumocócica polisacárida, ¿ya? No conjugada. El Programa Nacional de la Alimentación Complementaria también es un programa que se va cumpliendo, ya les mencionaba, independiente de la previsión de salud del niño y que se entrega en forma gratuita, sin costo, en los centros de salud. Existe un programa nacional de alimentación complementaria básico para todos, uno de refuerzo para aquellos niños y niñas que tienen un déficit nutricional, un programa especial para los prematuros, con algunos productos que son específicos para ellos, y también un programa para los errores innatos del metabolismo o enfermedades congénitas del metabolismo, algunas de ellas que necesitan productos, fórmulas especiales y algunas de ellas se entregan también. Acá hay un esquema que no es necesario que se lo memoricen, pero sí que lo tengan en algún lado presente porque tienen que tener claro para el control de salud y para entender también desde el punto de vista de la nutrición del niño varios aspectos. Durante los primeros 6 meses, si el bebé está siendo amamantado, está con lactancia materna, se da entrega de la leche purita mamá, que le permite a la mamá nutrirse bien, y esta leche purita mamá viene fortificada con ácidos grasos esenciales omega 3, que los va a traspasar al bebé a través de la leche materna. También está la leche purita fortificada, que es para el bebé propiamente tal, que lo ideal sería que una vez que termina la lactancia exclusiva, iniciándose la alimentación complementaria, recién se empezará a entregar esa leche. Ahora, si el bebé está con lactancia materna y alimentándose bien, se le entrega, pero no es necesario que se la dé al bebé, pero está considerado. Eh, Se entregan también la leche purita cereal desde los 18 meses en adelante. Antes de los 18 meses es leche purita fortificada. Hasta los 2 años se entrega 2 kilos mensuales. Y luego, desde los 2 años en adelante antes de cumplir los 6 años, se entrega 1 kilo mensual. En el mismo carnet, el cuaderno de supervisión de salud o carnet de control sano, hay una parte donde se va anotando la entrega de los alimentos y se va dando el visto bueno en la bodega de cada sector. Un acta de refuerzo que consta eh, de un aumento de los productos, ¿cierto? De purita mamá o de purita fortificada. No solamente, ya no son solo 2 kilos lo que se entrega, va a variar. Ustedes ven acá, hay 3, 4, 4, ¿ya? Y también desde los 5 meses en adelante se agrega este producto llamado misopita, que es finalmente una aporte de verduras y carne o legumbres, pero en deshidratado para preparar una papilla. Las áreas de evaluación que tenemos que repasar y evaluar, bien, valga la redundancia, en la actividad de control de salud infantil, son las áreas psicosocial, nutricional, del desarrollo puberal. No debemos olvidar desde los 3 años en adelante como regla, antes si es que hubiera algún problema específico, la toma de presión arterial de los niños y niñas, la evaluación oftalmológica, la evaluación auditiva. ¿Ya? La evaluación oftalmológica parte con una evaluación externa y además con un rojo pupilar al menos dentro del primer mes. Luego las evaluaciones subjetivas durante el transcurso desde el periodo de recién nacido hasta los 6 años. Y entre los 5 y 6 años en el control de salud se realiza una evaluación de agudeza visual.
con tablas negras. La evaluación auditiva, que debiera partir con un screening auditivo, con las emisiones otoacústicas. En este caso, por ejemplo, en el Hospital de La Serena se está realizando a todos los niños que nacen ahí. Y luego con la evaluación subjetiva, ya tanto con la impresión de los padres y cuidadores de la audición de los niños y niñas, como también lo que se logra en el examen físico en el momento del control. Una evaluación ortopédica que incluye una evaluación global y general, ¿cierto? De las extremidades, articular, la columna, ¿cierto? Con la evaluación también imagenológica de las caderas, a los 3 meses, en la mayoría de los casos, con la radiografía de cadera, en algunos casos con algún riesgo o algún factor de riesgo, se puede o se debería, según las normas, adelantar hacerlo antes, idealmente con una ecografía de cadera. Y luego viene también la evaluación tanto de los ejes de extremidades inferiores, del desarrollo del pie, de la marcha, de la indemnidad de la columna, etc. La evaluación genital, que está de la mano con el desarrollo puberal, ¿cierto? Y de la salud bucal, que también es muy importante, ¿no? Desde antes no solamente esto implica el desarrollo y el cuidado de los dientes, sino de toda la boca. Bien. Recordar también que los niños tienen derechos, ¿cierto? Se describen por parte de la UNICEF 10 derechos básicos y dentro de estos derechos está la salud, la atención médica, pero también derecho a un nombre, a tener una nacionalidad, una protección, a recibir amor y cariño, a ser comprendidos, a tener espacios de esparcimiento y de recreo, una alimentación adecuada, una vivienda adecuada y una familia. Y recordar también que, al igual que muchas otras, eh, o que muchos otros países, Chile adscribió a los derechos del niño. ¿Ya? La responsabilidad de todos los adultos, es nuestra responsabilidad de que se cumplan esos derechos. Finalmente, eh, tenemos los diagnósticos que debemos lograr después de la evaluación. El primer diagnóstico siempre en pediatría es el diagnóstico de la etapa cronológica junto con el diagnóstico nutricional. ¿Ya? Dentro de la etapa están recién nacido, lactante menor, entre los 30 días y los 11 meses, 29 días. Lactante mayor, entre el año cumplido y antes de cumplir los 2 años. Y de los 2 años hasta un día antes de cumplir los 6 años está el preescolar, de los 6 a los 10 el escolar y sobre los 10 hasta los 18 el adolescente. Y los diagnósticos nutricionales ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de evaluación nutricional. Son básicamente normal o eutrofia, riesgo de obesidad o sobrepeso, obesidad, riesgo de nutrición o desnutrición. Y ahí uno los va, según la etapa en que viene el niño y su estado nutricional, nos va haciendo un match. Por ejemplo, lactante menor eutrófico, lactante mayor en riesgo de nutrición, etc. El desarrollo psicomotor, que también es un tema que ustedes tienen que ver y van a verlo en especial aparte como una clase, y que está relacionado con lo que hablamos, desarrollo, ¿cierto? Con el, cómo va adquiriendo sus habilidades neurológicas, en especial en el área motora, gruesa, fina, del lenguaje social, ¿ya? Y uno los califica como un desarrollo psicomotor normal, o si es que uno encuentra que hay un retraso, un rezago, una alteración, la describe, por ejemplo, un trastorno o retraso del habla, un retraso motor, etc. El desarrollo puberal deberíamos pasar por lo menos como ejercicio, en especial cuando estamos partiendo
acercándonos al niño y a la pediatría, siempre mencionarlo, dando cuenta que lo evaluamos, ¿ya? Sin desarrollo puberal, por ejemplo, en un niño o niña menor de 8 o 9 años, o con desarrollo puberal, ¿cierto? Desarrollo puberal adelantado, desarrollo puberal retrasado, etcétera. En el caso de encontrar alguna enfermedad o morbilidad, mencionarla, cuál es el diagnóstico, dermatitis atópica, gastroenteritis aguda, etcétera. Y también, como ejercicio, mencionar lo social, ¿ya? Por ejemplo, eh, sin vulnerabilidad social, eso significa que evaluamos, o, por ejemplo, hijo de madre adolescente, hijo de inmigrantes, eh, violencia intrafamiliar, etcétera, disfunción familiar. Y las indicaciones que debemos dar van a depender, obviamente, de nuestro diagnóstico. Alimentación y suplementación, ¿ya? Eh, lactancia materna, exclusiva libre demanda, si es antes de los 6 meses, o lactancia materna a libre demanda, si es que es después de los 6 meses. O si es que está con fórmula, indicar qué fórmula, en qué volumen, con qué horarios, ¿ya? No basta con poner fórmula, hay que poner la fórmula, por ejemplo, leche purita fortificada, con tantas medidas, con 3 medidas, más cereal eh, con 2 medidas, 150 ml por 4 veces. Dar el detalle, ¿ya? Almuerzo, cena, postre, agua, etcétera, ¿ya? Los suplementos también, como el hierro y la vitamina D. La guía anticipatoria que debemos entregar a los padres y cuidadores, que significa que cuáles son los aspectos o dentro de los aspectos del crecimiento y desarrollo del niño, cómo se va a ir dando en cada área de aquí al próximo control. Por ejemplo, los cambios físicos emocionales, ¿ya? Podemos decir en el control de 6 meses, podemos explicar, por ejemplo, que de aquí al siguiente mes o 2 meses, el niño va a empezar a desconocer a los extraños y va a empezar a llorar cuando la madre se aleje un rato, ¿ya? Por las características del desarrollo emocional, eso es algo normal. Uh-huh. O que, por ejemplo, mencionar que va a empezar a, cerca de los 6 meses, a lograr sentarse, mantenerse sentado y luego sentarse, llegar a la posición sentado solo, por dar algunos ejemplos. Los cuidados generales del niño tienen que ver con, por ejemplo, con el aseo, la higiene, ¿no? La estimulación del desarrollo psicomotor, en especial eh, de promover que el niño tenga un espacio seguro para que solo vaya desarrollando sus habilidades motoras, de equilibrio, sociales, lenguaje. El lenguaje en especial es un área que no podemos dejarlos tan libres, sino que tenemos que preocuparnos de estimular, ¿ya? En las otras áreas, en realidad, asegurando un espacio suficiente, supervisando para que lo haga en forma segura, basta que el mismo niño o niña vaya desarrollando y avanzando en sus habilidades. La prevención de accidentes, maltrato y abuso sexual. Dar pautas para esto, ¿ya? Por ejemplo, cuando los niños empiezan a caminar, de tener cuidado con las escaleras, con que entra a la cocina, con los cordones, por ejemplo, de los enchufes, etcétera. Pautas y normas de crianza, que van a ir obviamente dependiendo de la edad, en relación, por ejemplo, al, al manejo o el enfrentamiento con las pataletas que se empiezan a producir en forma normal de cerca de los 2 años en adelante y otras consideraciones también.
recomendaciones para la familia propiamente tal, en especial cuando el bebé llega a la familia recientemente, cómo se ajusta la familia a este cambio, que es un cambio importante. Y la prevención y manejo de problemas de salud frecuentes, si estamos en el invierno, explicar respecto a cómo se presentaría un cuadro respiratorio, qué cosas podrían hacer en la casa, por ejemplo, en un resfrío común, muy probable que la recomendación sería que se identifican, le damos los elementos para identificar un resfrío común con algo de fiebre habitualmente baja o a veces sin fiebre, tos no de gran cuantía, congestión nasal, moco, disfonía, que se mantengan en la casa, que eviten mandarlo hasta la cuna, jardín infantil o colegio, que tome abundantes líquidos y algún medicamento para la fiebre o el malestar general. Pero también darle la información de cuáles serían los signos de alerta, como podría ser dificultad respiratoria o rechazo alimentario. Dentro de las indicaciones de nuestro control de salud está también la administración de las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, pero también dar información de las vacunas que están fuera del Programa Nacional de Inmunizaciones, las vacunas extra PNI, que en este momento son cada vez menos porque el programa se ha ido aumentando y complementando año tras año. Pero de todas maneras es una información que debemos entregar a los padres para que ellos decidan si pueden o no, si quieren o no. Cuando encontramos patologías o enfermedades, el manejo de ellas, medidas generales y los fármacos si es que se requiere. Exámenes cuando se requiera, por ejemplo, la radiografía pelvis, a los 3 meses o un poco antes de los 3 meses, para que lleguen a los 3 meses con la radiografía tomada. Derivaciones, si es que se va a hacer ya sea interna dentro del mismo CEFAM, a asistente social, kinesiólogo o a atención secundaria en el hospital a algún especialista. La entrega del Programa Nacional de Alimentación Complementaria y el próximo control que se da habitualmente en los SOME de cada sector en los centros de salud. Bien, en esta segunda parte vamos a revisar con detalle lo que es el control de salud infantil del recién nacido, del primer mes de vida. Esto está basado íntegramente en lo que aparece en la norma técnica del Programa Nacional de la Infancia. Por lo tanto, les voy a pedir que revisen en el documento que se les envió para esta clase que estaba la norma técnica en sí, donde aparece cada uno de estos eh, objetivos y actividades que vamos a repasar. Yo por lo tanto voy a tratar de ir reforzando algunas cosas solamente con un enfoque un poco más práctico. Los objetivos del control de salud infantil del primer mes de vida tienen que ver con la evaluación integral del desarrollo y crecimiento, orientar a padres y cuidadores y responder sus dudas respecto al desarrollo de salud y crianza de niños y niñas, reafirmar el vínculo de la familia con el centro de salud, como también con el integrante del equipo de salud que realiza el control, en este caso el médico, fomentar el bienestar familiar luego de la llegada del bebé, fomentar la lactancia materna siempre, fomentar la participación del padre en la crianza y en los cuidados, entender que el padre debe estar presente y que debe estar mucho más involucrado, y está demostrado también que cuando eso ocurre, el bienestar de ese niño y en general de esa familia es mucho mayor. Entregar contenidos de promoción y prevención concordantes con el periodo, en este caso de recién nacido. Pesquisar anomalías o malformaciones, y probablemente este es uno de los aspectos principales por los cuales este control debe ser realizado por el médico. Se supone que nosotros somos los profesionales que estamos adiestrados y tenemos las habilidades para pesquisar anomalías o malformaciones.
Detectar problemas del neurodesarrollo. Eso, por ejemplo, en especial lo vamos a poder llevar a cabo con la realización del protocolo de evaluación neurosensorial, que es uno de los instrumentos o protocolos que debemos aplicar, y también el score de riesgo de morir por neumonía del programa de infecciones respiratorias agudas. Nos da el programa o la norma técnica pautas muy claras y detalladas de lo que hay que revisar en la anamnesis, ¿ya? Revisar los antecedentes médicos en la ficha clínica y en la documentación del alta de la maternidad. Siempre deberíamos revisar los antecedentes de un paciente antes de evaluarlo, ¿ya? En este caso vienen a ser los antecedentes del control anterior y de los antecedentes perinatales, ¿no? Revisar el incremento ponderal o de peso en el control de la díada para poner atención, en especial en este control, si es que se logra alcanzar un aumento de peso adecuado. Y revisar la existencia de riesgos biopsicosociales detectados en el control anterior. Revisar las dudas dentro de las preguntas, cómo ha estado la familia, preguntar por la madre también, en especial cómo se ha sentido física y emocionalmente ella. Preguntar por el detalle de la alimentación del recién nacido. Preguntar dirigidamente, en caso de lactancia materna, por dolor al amamantar, por sangramiento, ¿ya? U otras molestias asociadas. Preguntar también por cómo están los patrones de sueño del bebé, cómo está durmiendo, si está durmiendo eh, en la cuna, en la cama con los padres, en qué posición. Revisar los aspectos relacionados con la prevención de la muerte súbita del lactante. Preguntar por antecedentes de riesgo o factores de riesgo de displasia de cadera y antecedentes familiares de primer grado de patologías congénitas que de estar presentes tendremos que revisar con más detalle en el recién nacido, como cardiopatía, aterracia espinal oculta, fisura labio-palatina, etc. Es importante en especial en este primer mes dirigidamente preguntar por las alteraciones del color de las deposiciones, ¿ya? Hay una cartilla que debiera estar en los centros de salud que nos puede servir para apoyarnos, ¿cierto? Y que se le puede entregar incluso a la mamá o a los cuidadores del bebé y que muestra cuál es la normalidad, ¿ya? Que son deposiciones coloreadas entre verdosas y amarillas. Y lo anormal sería que se presentara deposiciones muy poco coloreadas, hipocólicas o acólicas sin coloración. Porque esta parte, digamos, esta anormalidad puede estar relacionada con alteraciones importantes y graves del desarrollo de la vía biliar, como la atresia de vías biliares, y que requiere un diagnóstico muy precoz y un manejo también bastante intenso y precoz, que nos permitiría, por ejemplo, evitar llegar a un trasplante hepático, ¿no? La atresia biliar es la principal causa de trasplante hepático pediátrico en el mundo. Dentro del examen físico es muy importante, siempre en pediatría, en especial en este primer control, evaluar la interacción del niño o niña con la madre y o con el cuidador. Si hay una preocupación directa de la madre, está permanentemente atenta al bebé y a sus necesidades. Por otro lado, que el niño o niña se conecta también con la madre, con con la mirada, ¿no? O si gira cuando la madre habla, por ejemplo, ¿no? Y luego ir a detectar, ir evaluando por segmentos, por áreas, cuáles son las alteraciones que tenemos que descartar. Por ejemplo, la piel es un órgano muy importante en pediatría y tenemos que evaluarlo también. La presencia o no de ictericia, de hemangiomas, de manchas color café con leche o hipocrómicas, nebus o presencia de dermatitis, ¿sí?
la presencia de adenopatías, su ubicación, sus características. La ocultación cardíaca es importante que hagamos una evaluación cardíaca porque en esta etapa de recién nacido podría haber algunas anomalías cardíacas que se prolonguen desde el periodo recién nacido inmediato hasta las siguientes semanas y que requieran una evaluación, un control o eventualmente una derivación. La ocultación pulmonar para descartar ruidos pulmonares patológicos, pero esto es muy importante, ¿eh? Diferenciar de ruidos fisiológicos transmitidos desde la zona nasal, que es probablemente mucho más frecuente que encontrar ruidos pulmonares propiamente tal. También, a pesar que no aparece mencionado en detalle, pero diferenciar de los ruidos que puedan provenir, por ejemplo, de la vía respiratoria, eh, podríamos decir, alta, pero no traspasando la glotis, con los ruidos respiratorios laringios. ¿Eh? Hay el estridor congénito, el ruido respiratorio inspiratorio eh, persistente, es también una alteración que hay que detectar, que puede estar causado por una debilidad del aparato cartilaginoso de la laringe, una laringomalacia, o por otras alteraciones más raras pero más complejas como tumores. Hay que evaluarlo dirigidamente, preguntar, poder diferenciarlo de ruidos nasales o ruidos pulmonares y derivar oportunamente. La evaluación de pulsos periféricos es muy importante y la evaluación cardiológica está incompleta si no se realiza. ¿Ya? Recuerden que tenemos que nosotros tocar los pulsos, no nos basta que alguien tome una frecuencia cardíaca con un instrumento. Los pulsos, las características del pulso tomados por nosotros son muy importantes. En especial, énfasis, ¿cierto?, en los pulsos femorales. Podría verse una coartación aórtica para oídos a lo mejor no tan experimentados como los del cardiólogo. Para todo el resto de los mortales clínicos, podría ser el único elemento clínico relevante o que encontráramos en el contexto de una coartación aórtica, podría ser la ausencia de pulsos femorales. Por lo tanto, es muy importante ir a buscarlos, ser claro si uno los encuentra o no. Si uno le cuesta palparlos, no está claro, pedirle a alguien, eh, un tutor o algún compañero de más experiencia, que ayude en eso porque debe quedar muy claro. Y ojo, tanto para los pulsos como para todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar, lo que no está anotado en la ficha no está hecho. Si ustedes no anotan cómo están los pulsos femorales, si están presentes o no están presentes, si no está anotado, no está hecho. Eso tiene una connotación tanto docente como médico legal. En el abdomen, obviamente, desde la inspección, si es que el abdomen está globuloso o está excavado, la palpación de las vísceras, en especial el hígado. Les voy a recalcar que en la etapa de recién nacido y lactante, el hígado está principalmente, casi totalmente en la cavidad abdominal. ¿Qué significa eso? Que el hígado no se palpa bajo el reborde costal. De hecho, el hígado parte en el reborde costal y de ahí se proyecta hacia el abdomen varios centímetros, para que pongan especial atención en el examen físico de los recién nacidos, en especial de los lactantes. ¿Sí? Evaluar las hernias, tanto en la línea media, ¿cierto? Umbilicales. En esta etapa es más difícil encontrar la de las líneas alba, habitualmente aparecen después. Y también ir dirigidamente a buscar a nivel inguinal. Recuerden que en el examen que debemos realizar al niño, independiente de la edad y de lo que estemos, de la actividad que estemos haciendo, ya sea morbilidad o control de salud infantil o control de niños sanos, debemos al menos en
en un momento estar evaluando al niño o niña desnudo, sin ropa. Tiende a veces eh, los papás, la mamá, a dejar puesto el pañal y si nadie le dice nada, no se lo saca. Lo mismo que los calcetines, ¿ya? O a veces incluso la ropa hacia arriba. Se debe sacar todo. Hay que ir abrigando al bebé, sobre todo mientras más pequeño. En el caso del recién nacido, si le sacan toda la ropa y queda desnudo, eh, se debe tapar, ¿cierto? Con lo que tenga, un chalcito, lo que tenga a mano la mamá o el cuidador. Y vamos dejando tapado la parte que no examinamos. Vamos destapando por partes para que no se enfríe. Pero debemos sacarle toda la ropa para la evaluación, necesariamente. Evaluar también, como dice ahí, dermatitis del pañal, que esta parte también ya lo evaluamos en el momento de ver piel. Evaluar los genitales, si es que son claramente femenino o masculino, si los genitales hay una cierta ambigüedad, hay toda un área de la pediatría como sindromática, que es el síndrome de genitales ambiguos, que tiene toda una connotación porque podríamos estar frente a algunas malformaciones o frente a algunos trastornos endocrinos que pueden ser potencialmente graves, como una hiperplasia suprarrenal congénita, virilizante. Por lo tanto, hay que poner mucha atención en la inspección, el examen y en la descripción, en la ficha clínica de los genitales también. En la parte neurológica, considerar el tono muscular, considerar los, los reflejos, que hay muchos reflejos que tienen reflejos arcaicos que se van, se tienen al momento del nacimiento, pero después se van perdiendo y es esperable y deben ir perdiéndose esos reflejos en distintos tiempos de edad y si no ocurre así es una alteración, ¿ya? También evaluar, por ejemplo, algunos reflejos importantes como es el de búsqueda, al sentir un chupete o el dedo, la misma mano del mismo bebé cerca de la boca debe buscarlo rápidamente porque eso le permite encontrar el pecho materno para alimentarse. El reflejo de succión, el reflejo moro, evaluar el control cefálico, la movilidad de extremidades, la movilidad facial que sea simétrica. Eh, el examen neurológico implica también un examen bastante complejo. En lo ortopédico, buscar signos sugerentes de fractura de clavícula. Ya es, no, no es infrecuente que lleguen, de repente el diagnóstico se haga en forma retrospectiva cuando ya se está formando el callo, varios meses después del nacido. ¿Ya? Si bien no se va a hacer nada en especial, la, la fractura clavícula recién nacido consolida rápidamente y forma un callo fibroso rápidamente y no requiere inmovilización, pero desde el punto de vista del seguimiento y de la aparición luego de ese callo, es importante saberlo, ¿ya? Es importante saberlo y tenerlo diagnosticado. Evaluar la columna clínicamente, si es que en la línea media existe algunos elementos que pueden ser sugerentes de disrafia, como la fosita pilonidal, ¿cierto? Esta fosita que en la zona sacrocoxigia, o eventualmente como, por ejemplo, eh, lunares, nebus, hemangiomas, en especial en la línea media en la columna, ¿no? O zonas de acumulación pilosa, zonas donde haya mucho pelito que esté saliendo en la línea media en un solo lugar. Evaluar las caderas con la abducción, si es simétrica o no. Evaluar con ortolanibarlo hasta antes de los 3 meses. Observar las extremidades. Ya le decía en el oftalmológico, en este control de recién nacido, evaluar el rojo pupilar que sea presente y simétrico. Descartar un estrabismo permanente, si fija la mirada o no. Realizar una otoscopía al menos el conducto auditivo externo, el segmento más externo, si se logra ver, a veces con la otoscopia no siempre es fácil, al menos con una linterna y mirar bien hacia adentro. Ver también la morfología del pabellón auricular, descartar malformaciones, ¿no? Y la antropometría propiamente tal, medir la talla y el peso, el perímetro craneano, evaluar el cráneo, la presencia de cefalomatomas, cabalgamientos
de suturas, lesiones en la línea media del cráneo. Palpar la fontanela anterior, ver que esté presente y describirla eh, en sus diámetros, en especial su diámetro mayor, ¿ya? Escribir cuántos centímetros tiene para ir comparando después y ir viendo la evolución de los controles siguientes. Registrar los puntos de peso, talla y perímetro craneano en las curvas del cuaderno de salud. Eso es muy importante porque la evaluación de la progresión de la curva es uno de los elementos que más nos va a ayudar en lograr un adecuado y correcto diagnóstico nutricional integrado. Ese punto lo vamos a volver a tomar con detalle en la clase siguiente que vamos a ver juntos. Las señales de maltrato, que son aspectos y elementos que hay que buscar en todo momento en la edad pediátrica, ¿ya? Fracturas o antecedentes de fracturas, equimosis, hematomas y quemaduras, especialmente en zonas cubiertas, ¿ya? Y otras más que en realidad hay todo un área, un tema que hay que estudiar y desarrollar en relación al maltrato infantil. En lo bucodental, descartar dientes neonatales. El bebé puede nacer con dientes y muchas veces estos dientes están muy sueltos y son peligro de que se suelten y lo aspire el bebé. Entonces eso necesita frecuentemente esos dientes neonatales evaluación por dentista, por odontólogo, que decidirá si se mantienen o se debe extraer. Evaluar si hay placas blanquecinas adherentes en el interior de los labios, las mejillas, la lengua, que corresponde muchas veces a la algorra o candidiasis mucocutánea bucal. Evaluar el frenillo sublingual y la indemnidad del paladar. ¿Ya? El paladar aparece indemne o se ve alguna fisura. El frenillo sublingual se los voy a mostrar enseguida con detalle. Y esto es muy importante, siempre dentro de este control, en realidad, en especial en este control, debiera ser siempre en los controles donde tenemos el antecedente que el bebé recibe lactancia materna, es evaluar directamente la técnica de lactancia pidiéndole a la madre que se ponga a su bebé al pecho. No nos basta con que nos diga sí, no, parece, hay que verlo, ¿ya? De la forma más respetuosa, manteniendo la privacidad cerrada, obviamente la puerta, la ventana, qué sé yo, pero debemos evaluar, debemos ver, si no, no nos sirve. La posición y la disposición tanto de la madre como del hijo o hija, que hay un acople correcto, evaluar la succión, y ya decíamos el frenillo sublingual. En las mamas en especial, evaluar la zona del pezón, si hay heridas, grietas u otras lesiones, si hay enrojecimiento local, congestión o zonas endurecidas. Acá vemos frenillo sublingual con los 4 tipos frecuentemente descritos. Ya, estos 2 primeros más superficiales, estos 2 más profundos. El tipo 1, que va a la punta de la lengua, eh, está haciendo, limitando la movilidad sobre todo de la punta, y se tiende a formar una forma de corazón, ¿no? El tipo 2, y que se nota esta membrana fibrosa delgada. Acá también se nota esta membrana fibrosa delgada, no llega hasta la punta, ¿ya? Un poquito más posterior, y la punta está un poquito más liberada, pero el resto hacia atrás de la lengua también podría llegar a verse limitada su movilidad. El tipo 3 ya es se fijan, acá es como blanquito, acá ya está más rosado. ¿Por qué? Porque no es tan fibroso, está más incorporado al piso de la lengua, está más vascularizado, ¿ya? Y está más profundo. Se fijan que por ahí también se tiende a ver más blanco, es porque ese frenillo está más posterior e inferior, lo cual fija más el movimiento de la lengua, sobre todo hacia adelante y hacia arriba, ¿ya? Y es junto con el tipo 4, que finalmente no aparece una membrana, pero está abajo, acá, en la base de la lengua, está la restricción y la fibrosis. Estos dos son los más complejos
cuando se requiere de tratar quirúrgicamente, porque meterse ahí y acá eh, a disecar es el terror de cualquier cirujano, ¿ya? En cambio acá, sobre todo se pueden cortar fácilmente con anestesia local y sin riesgo o con mucho menos riesgo de un sangramiento, por ejemplo. La verdad es que cuando estén en la rotación de ambulatorio, pregunten sobre el frenillo cada vez que haga una evaluación de lactancia, no solamente en la evaluación de cómo se acopla el bebé y de la mama del niño, de la mamá, sino que también revisar la lengua y conversar respecto a la anquiloglosia o frenillo lingual. Los diagnósticos que hay que lograr luego de la evaluación de la anamnesis y del examen físico en este control de salud son, ya les decía, nutricional, pero en el caso del recién nacido, va a ser recién nacido con buen incremento ponderal o mal incremento ponderal. Eso va a depender de la evaluación nutricional del recién nacido. El desarrollo psicomotor integral del niño y la niña, normal o anormal, que es lo que encontramos normal, ¿ya? Hipotonía, hipertonía, etc. Problemas de salud encontrados, si es que los encontramos, movilidad. Ya les decía, problemas psicosociales a nivel familiar, si es que existen, o si no existen, también, sin problemas psicosociales encontrados. U otros problemas detectados de otro nivel. Bueno, ¿cuáles son las banderas rojas dentro de toda esta evaluación y dentro de todos los aspectos que hemos mencionado y que harían tomar alguna determinación de intervención o derivación? En relación a la alimentación, un incremento ponderal de menos de 20 gramos día durante el primer mes debería hacernos poner atención. No es algo que sea tan estricto, eh, pero es algo a considerar. Hay que tener algunas cifras de base sobre las cuales trabajar y esta es una de las que se sugiere. La ausencia de lactancia materna o incluso lactancia materna parcial el primer mes también debe ser una bandera roja. Más del 90% de los recién nacidos y de las madres que están con sus recién nacidos deberían ser capaces de mantener una lactancia materna exclusiva durante al menos el primer mes. Por lo tanto, el hecho que ya esté con fórmula o que solo con fórmula mayor aún es un elemento que hay que evaluar cuidadosamente. Otros problemas de lactancia, dolor, problemas de acople, etcétera. Si hay presencia de ictericia o no, también evaluar y también van a abordar el tema de la ictericia recién nacido en detalle para que vean en el fondo cómo abordarlo, qué hacer. Angiomas de la línea media, sobre todo de posterior, ¿cierto? En el dorso, o periorificiales porque pueden ser más profundos. Dentro de las pautas que vamos a hacer, estaba la pauta de evaluación del neurodesarrollo. Si tiene 4 o más puntos se considera muy anormal y requiere derivación, habitualmente a neurología infantil. Y también, que es parte de la antropometría, pero también específicamente de la pauta de neurodesarrollo, es si existe una microcefalia o una macrocefalia. Signos sugerentes de parálisis cerebral relacionados con el tono, habitualmente hipertonía, o algunos también presencia de algunos reflejos anormales. Sospecha clínica de hipoacusia o factores de riesgo de hipoacusia. Un rojo pupilar alterado, ya asimétrico, que no se logra ver bien, o francamente una leucocoria, ¿cierto? Una pupila blanca, deberá ser indicación de una rápida derivación a oftalmología. Hemangiomas, en especial los de línea media, perificiales. Y este era el segundo instrumento que debíamos aplicar en forma obligatoria, que era el puntaje de riesgo de morir por neumonía. Si está moderado o grave, deberán ser derivados a una intervención, un taller con el kinesiólogo del programa de infección respiratoria aguda para prevención de las mismas. Estrabismo,
signos de displasia de cadera o antecedentes familiares de ella, alteraciones a nivel genital, genitoinguinal, como criptorquidia, aninguinal, hipospadia o epispadia, la algorra que mencioné, ¿cierto?, de la candidiasis mucocutánea bucal, el frenillo lingual corto, que dificulte la lactancia materna, eventualmente podría ser funcional y no estar dificultando la lactancia. Los dientes neonatales, lo mencionamos, y la fisura labiopalatina, por supuesto, que requiere derivación. Sospecha de disrafia oculta, sospecha de cardiopatía congénita, requiere una rápida derivación de cardiología. Problemas vinculares entre madre e hijo o baja sensibilidad en el cuidado, que tiene en el fondo también relacionado con problemas vinculares, deberíamos derivar rápidamente a salud mental en nuestro centro de salud. Niña o niño difícil de consolar y que está también relacionado con los problemas vinculares, madre con síntomas depresivos, señales de maltrato, cualquier otro riesgo biopsicosocial también debería ponernos en alerta. Sospecha de constipación orgánica, es muy rara la constipación que parta el primer mes de vida, más aún si está con lactancia materna. Es importante saber diferenciar la real constipación del fenómeno de disquesia, que se lo voy a mencionar un poco más adelante. Adenopatía si es que existe. Y llegar a dar las indicaciones. Durante el primer mes de vida, el estándar de alimentación debe ser la lactancia materna exclusiva a libre demanda, sin horarios, ni horas estrictas, sino que el bebé va haciendo los horarios. Mencionar, es probable que lo van a ver después también cuando vean la lactancia, pero que el primer mes de vida el bebé es más lábil a hacer episodios de hipoglicemia y puede haber problemas también en el aumento de peso adecuado si pasan muchas horas sin alimentarse. Por lo tanto, ese primer mes de vida uno sugiere que no pasen más de 2, máximo 3 horas sin alimentar, y si pasan esas horas, que la madre despierta al bebé para alimentar. ¿Ya? Sin embargo, habitualmente después de ese primer mes ya están desarrollados los sistemas fisiológicos de regulación para evitar esa hipoglicemia en el bebé, por lo tanto ya puede pasar más horas durmiendo sin... No siempre pasa eso. La mamá quisiera que sí, pero no siempre pasa. Pero podrían pasar más de esas 2-3 horas y el bebé no va a hacer hipoglicemia. Por lo tanto, ya ha pasado el primer mes, no es necesario que la madre esté despertando al bebé, sino que él mismo va a regular. Y la libre demanda no dura un mes, no duran 3 ni 6 meses. La libre demanda es siempre. Mientras exista lactancia materna, esa libre demanda. Los horarios a la lactancia materna son una mala interpretación de establecer el mismo esquema de un bebé alimentado con fórmula, con mamadera, con relleno, a un niño alimentado con lactancia materna, que son totalmente distintos la regulación, la producción y el cómo se alimenta. Anticipar la reacción, esto es una parte de una guía anticipatoria, ¿cierto? Porque anticipamos la reacción a la vacuna BCG. Decirle, explicar que donde en el hombro izquierdo donde se puso la vacuna de nacimiento, es factible que en las próximas semanas aparezca una pápula eritematosa, incluso con un contenido purulento, pero que no es una infección, es la reacción a la vacuna, no da fiebre, no duele y que no hay que hacerle nada, dejar tranquilo. La vitamina D, que debe iniciarse el primer vez hasta al menos los 12 meses, he visto en la parte privada, no tengo claro por qué, que a veces lo suspenden a los 6 meses, no es lo correcto, la indicación ministerial y la indicación a nivel mundial es mantener ese aporte de 400 unidades durante todo el primer año de vida, que es independiente del peso, es una indicación y una dosis que está dada por la edad y se mantiene durante todo el primer año de vida. Revisar que se haya entregado los elementos del programa de apoyo al recién nacido, que se entrega apoyado por Chile Crece Contigo. La cuna desarmable, el ajuar con ropa, ¿cierto?
el cojín de lactancia, que es muy útil para que la madre se acomode para lactar, amamantar, material educativo, ¿ya? Y el Meitai, que es una portabebé ergonómico que respeta las, la posición del bebé y que tiene muchas ventajas. Los cuidados de la piel, el baño, que debiera iniciarse durante ese primer mes de vida, tradicionalmente y eh, con una justificación bastante poco científica, que siempre se ha hecho así. Se recomienda no bañar hasta que caiga el cordón umbilical, unos 3 días después incluso, cuando en realidad está más que demostrado que se pueden bañar desde el nacimiento, manteniendo el cordón seco, la base del cordón, y con eso basta, ¿ya? De hecho, la tradicional indicación del aseo con alcohol de la base del cordón, hace largo tiempo que los países desarrollados la dejaron, porque está demostrado que el aplicar antisépticos como el alcohol eh, solo retrasa la cicatrización y no evita en especial las infecciones. Dentro de los cuidados de la piel también está no exponer al sol en forma directa, y en forma directa significa no ponerlo al sol, a la luz, ¿ya? Eh, es frecuente que la indicación está amarillito, póngalo al sol. Es una barbaridad, ¿ya? O si no le dicen, pero póngalo detrás de un visillo, como si los visillos tuvieran filtro UV, ¿ah? No, no tienen filtro UV, tampoco los vidrios. Y no deben exponerse al sol los bebés en general, menos un recién nacido, ¿ya? Si hay ictericia, otras son las formas de abordarlo, como ya lo verán en su momento. Fomentar el porteo ergonómico, ¿ya? Ese es el Maitai, un portabebé ergonómico que tiene muchas ventajas. Debemos conocer, deberían ustedes llegando al CEFAM pedir ver un Meitai, ver cómo se usa, aprender su uso y sus ventajas, ¿ya? Porque tiene muchas ventajas. Por eso que se entrega, no se invierte porque es una buena inversión, no es un aditamento barato. Eh, y se invierte en ello porque tiene la verdad muchas ventajas. La prevención de accidentes, bueno, en este primer mes de vida nos interesa en especial la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, promoviendo que el bebé duerma en siempre boca arriba, esa es la posición, ninguna otra, eh, sin almohadas, sin cojines, en una superficie firme habitualmente, toda la superficie en que se ponen a los bebés son firmes, salvo que le pusieran una almohada debajo, por ejemplo, en ese eje. Y con los brazos descubiertos fuera de la ropa de cama. Bien. Bueno, y el uso de silla de auto para el traslado del niño siempre, de forma obligatoria. Acá no nos preocupamos mucho, la autoridad no se preocupa tanto de fiscalizar eso, pero en realidad eso tiene que ser obligación, no pueden ir en brazos, no debieran ir en brazos la mamá, porque en caso de un accidente las posibilidades de lesiones graves son muchísimas. En cambio, cuando va en silla de auto es todo lo contrario. Prevención de enfermedad, dependiendo de la época del año que les mencionaba. Educar en signos de alarma, fiebre, en especial un recién nacido siempre. Recién nacido con fiebre debe ir a urgencias, no puede esperar. Dificultad respiratoria, lo mismo. Fomentar el vínculo del cuidador, madre o quien esté, con el niño o la niña, ¿ya? Y anticipatoria, relación a disquesia y cólico. La disquesia, yo les decía, diferenciarla de la verdadera constipación, en que va a haber deposiciones duras y con dificultad. La disquesia, en cambio, es un espaciamiento entre la eliminación de deposiciones, que puede ir después de hacer muy frecuente, varias veces al día, a espaciarse a una vez al día e incluso muchos días entre una eliminación de deposiciones y otra. La diferencia con una real constipación es que cuando después de varios días el bebé hace blando, líquido o blando. No es una constipación, sino que es una descoordinación entre la llegada de la materia fecal, el bolo fecal al recto, el pujo que se produce producto de la distensión de las paredes del recto, pero sin una relajación del esfínter anal. Entonces, eso se descoordina y no logra
eliminé las deposiciones, pero como se produce el pujo, el bebé llora a veces, se coloca rojo, y pueden pasar varios días, pero no, no hay distensión abdominal, no hay vómitos ni rechazo alimentario, y les vuelvo a insistir, pueden pasar incluso semanas, y el bebé va a ser finalmente blando. Lo importante es anticiparlo para que no se angustien los cuidadores, la mamá, y para que no empiecen a pedir, porque no siempre es bien reconocida esta entidad, a pesar de lo frecuente, se puede dar hasta los 8 o 9 meses fácil, y que se puede empezar a presentar desde recién nacido. Y que no, lo que no hay que hacer es indicar supositorio o estimulación rectal con termómetro, ni dar gotas cualquiera, porque la verdad es que no tienen efecto sobre la distitia. Y los cólicos propiamente tal, que van a verlos probablemente más adelante, pero son episodios de llanto vespertino habitualmente o nocturno en un niño que el resto del día aparece bien en ausencia de una causa evidente como una alergia alimentaria, una hernia u otras cosas. ¿Ya? Búsqueda de información, respuesta a duda, siempre promover el teléfono de consulta para el público de salud responde, que aparece acá, que nos puede ayudar muchas veces en la orientación, sobre todo de qué hacer y en caso de ser necesario consultar o no, por ejemplo, en urgencia. Terminando, vamos a revisar de nuevo este caso clínico para ver si identificamos cuáles son los factores o las situaciones biomédicas o psicosociales que pueden estar requiriendo alguna intervención. Entonces, madre de 17 años, ahí tenemos, ¿cierto? Uno, porque es una madre adolescente, acude con su hija de 28 días de vida a su control sano. Se alimenta con lactancia materna y fórmula de inicio 60 ml 2 veces al día. Ya veíamos que era una de las banderas rojas, que durante este primer mes no estuviera con lactancia exclusiva. Duerme en su cuna de lado o boca arriba. Así les mencioné, ¿cierto? Solo debiera dormir boca arriba, el que esté durmiendo de lado aumenta el riesgo de muerte súbita. La madre se siente sobrepasada, cansada, sin ganas de salir de su casa ni ver a nadie. Acá también tenemos una alteración en el estado emocional, en el equilibrio emocional y anímico de la madre, que puede estar relacionado con una depresión postparto, con angustia, con cansancio, y que tenemos que buscar la forma de apoyar con una evaluación por salud mental, indagar también sobre las redes de apoyo de esta madre, pedir que las busque, que las desarrolle, ¿ya? Bueno, los riesgos psicosociales ya los mencionamos. Y para terminar, en resumen, el control de salud infantil es una actividad que busca supervisar el crecimiento y el desarrollo del niño. Los diagnósticos a lograr son etapa y nutricional, el desarrollo psicomotor, el desarrollo puberal, la morbilidad y lo social. Y las indicaciones abordan, entre otros, la alimentación, guías anticipatorias, inmunizaciones y manejo de patología. Y la bibliografía es la norma técnica que ustedes ya deben tener. Ahí pueden encontrar el detalle, es una excelente bibliografía y se las sugiero para todo su pasada de ambulatorio y en general para toda su rotación y para toda la pediatría. Bright Futures es una entidad norteamericana, pero que aborda las guías anticipatorias eh, en todos los aspectos del crecimiento y desarrollo infantil. Y está muy bien tratada. Y la web del Chile Crece Contigo es una excelente fuente de información y de material para revisar y estudiar los aspectos relacionados con la crianza, tanto desde el punto de vista de alimentación como pauta de crianza en sí, de los niños, niñas y adolescentes. También se les sugiero que la revisen. Eso es. Y espero que les sea de utilidad lo que hemos conversado. Muchas gracias.